La antigua colonia francesa de Saint-Domingue llegó a ser una de las más prósperas del mundo gracias a las más de 7.000 plantaciones que acumuló en el siglo XVIII y, por supuesto, a la rentable mano de obra que las mantenía, es decir, la esclavitud. La cápsula de hoy la titulamos La extraña metamorfosis de Macandal, refiriéndonos a uno de esos esclavos que por las circunstancias que le tocó vivir, llegó a convertirse en un pionero en la lucha por la libertad y en un mito de su tiempo. Somos Oscar Sasso y Daisy Toussaint y esto es Anécdotas de la historia. Bueno, para entrar en contexto, recordemos como antecedente que desde finales del siglo XV España tenía derecho natural, además avalado por el Papa de Roma, sobre todos los territorios descubiertos y conquistados a lo largo y ancho del continente americano. Pero ¿saben qué? Que con el paso del tiempo no tuvo otra opción que aceptar la presencia de potencias rivales en gran parte del continente. Entonces, en lo que respecta a la isla de la Española, hubo de firmar con Francia el Tratado de Aranjuez en 1777, con el que se materializó la primera frontera entre Santo Domingo y Saint-Domingue, colonias a partir de este momento de España y Francia respectivamente dentro de la isla. Pero fue en el siglo XVIII cuando esta colonia francesa estaba de norte a sur y de este a oeste tapizada de plantaciones, ya fuera de azúcar, algodón y añil en las llanuras, o de café y cacao en las colinas y montañas, cuya mano de obra estaba conformada por millares de africanos esclavizados. Al esclavo Macandal lo habían cazado en su África natal, cerca de Guinea, como si se tratara de una alimaña. Lo habían embarcado hasta el mar de las Antillas en una horrorosa e interminable travesía, encadenado a otros 200 o 250 desgraciados que, como él, viajaban con grilletes, acostados de perfil cuerpo con cuerpo en aquellas plataformas de madera que atravesaban la bodega del barco negrero desde la proa hasta la popa, deliberadamente inclinadas para que escurrieran los vómitos, los orines y las defecaciones hacia una canaleta conectada a un gran balde que la marinería vaciaba hacia el mar, pues cuando rebosaba. Recordaba nítidamente el denso calor, el mareo y los nauseabundos hedores, los lamentos y las plegarias, en suma, el desconsuelo de todos aquellos seres que se les había separado de su entorno y privado de libertad, siendo tratados peor que animales. Cada 6 horas les ordenaban girar todos al tiempo para evitar las llagas y les daban agua. Una vez al día les sacaban a cubierta para no entumecerse, mientras que los marineros les tiraban cubos de agua de mar. Luego engullían una basofia a base de harina de maíz y volvían a las plataformas de la bodega. Casi todos los días tenían que soltar los grilletes de algún cadáver para tirarlo al mar. En Le Cap, hoy Cabo Haitiano, Macandal fue vendido a un importante plantador de la colonia y sufrió en carne propia el trabajo forzado, el castigo e incluso la mutilación, pero era uno de esos esclavos orgullosos y rebeldes que no se resignaron a trabajar como siervos hasta morir. Hacia 1750 había conseguido huir de la plantación y establecerse en las montañas junto con otros cimarrones, que era una denominación que utilizaban pues para designar a los esclavos que conseguían culminar su fuga con éxito, luego de burlar primero la vigilancia de los custodios y más tarde la tenaz persecución de los sabuesos entrenados para atrapar fugitivos. Por aquel tiempo había varios miles viviendo en palenques o poblados escondidos en la profundidad de los bosques, camuflados en parajes de cualquiera de las escarpadas montañas tan abundantes en la colonia. François Macandal no se había conformado con su exitosa fuga ni con tratar de vivir al modo africano mientras se mantuviera libre. Hombre muy fuerte a pesar de tener mutilado medio brazo, resistente a la tortura, orador y, en fin, líder emblemático que llegó a hacer creer a muchos que poseía dones sobrenaturales, incluso el de la inmortalidad. Su determinación y su espíritu rebelde le abocaron a postulados tan radicales
pues como pretender la expulsión total del hombre blanco, y entonces para él explicárselo a su audiencia usaba una didáctica muy básica pero directa. Sacaba 3 pañuelos, primero uno amarillo y decía que ese era el color que correspondía a los primeros habitantes de la isla, es decir, los indios. Luego sacaba uno blanco para emular el color de los europeos como siguientes pobladores, dueños y señores por el momento. Y por último mostraba uno negro como muestra de futuro incuestionable. Merced a su vocación de líder, enardecido orador, valiente guerrero y devoto religioso vudú, Macandal, junto a sus lugartenientes Mayombe y Teiseló, logró organizar una secreta comunidad cimarrona que fue creciendo en número por la región norte de la isla. Y debido a sus conocimientos en el uso de hierbas medicinales, el movimiento adoptó como metodología de lucha contra el poder colonial un envenenamiento sistemático de los amos. Como señala Caroline Fick, lo más interesante del movimiento rebelde liderado por Macandal es que representó un importante giro en la historia de la resistencia de la esclavitud en Saint-Domingue. Lo cierto es que hubo un momento que tenía en jaque a toda la población blanca, en especial a les grands blancs, como decían, es decir, los hacendados, los políticos, los hombres de negocios llegados desde Francia, a quienes aterrorizaba su posible presencia entre las tinieblas. Pero su megalomanía le llevó a bajar la guardia, confiando demasiado en la autoridad que le otorgaba ser el líder indiscutible de un ejército de más de 100 hombres, añadiendo que él mismo llegó a creer en sus poderes sobrenaturales, y precisamente eso fue lo que le llevó al fracaso. Una noche los soldados lo sorprendieron bailando en una calinda y le apresaron con facilidad. Y sigue diciendo, porque esta vez la letra entraría con fuego y no con sangre. En un primer momento, gracias a su descomunal fuerza y a su determinación, consiguió romper las cadenas, escapar y huir a la selva, su elemento. Sin embargo, sus captores intensificaron la búsqueda y, apoyados por el infalible olfato de los perros, consiguieron atraparlo. Según la minuciosa y barroca descripción de su ejecución que hace Alejo Carpentier en su novela Un reino de este mundo, esa mañana, conducidos por sus amos y mayorales a caballo, escoltados por guardias con armamento de campaña, los esclavos iban ennegreciendo lentamente la plaza mayor, donde las cajas militares redoblaban con solemne compás y varios soldados amontonaban hacer de leña al pie de un poste de quebracho, mientras otros atizaban la lumbre de un brasero. Ya estaba el reo fuertemente amarrado al poste. El gobernador dio orden del cumplimiento de la sentencia y el fuego comenzó a ascender sobre el condenado. Este, sigue narrando Carpentier, agitó su muñón que no habían podido atar en un gesto combinatorio que no por menguado era menos terrible, aullando conjuros desconocidos y echando violentamente el torso hacia adelante. Sus ataduras cayeron y el cuerpo del negro se espigó en el aire, volando por sobre las cabezas. Un solo grito llenó la plaza: Macandal Sauvé. Al parecer hicieron falta 10 guardias para atraparlo y reconducirlo a la hoguera, donde fue metido de cabeza hasta que las llamaradas ahogaron su último grito. Sus obsesivas predicciones de regresar de la muerte para seguir la lucha por la libertad de alguna forma se cumplieron, ya que el espíritu de emancipación quedó sembrado y culminaría solo algunas décadas después. Bueno, pues pasarían exactamente 33 años para que el 21 de agosto de 1791 varios miles de esclavos decidieran seguir su ejemplo. Esta vez con el liderazgo de Buckman en la ceremonia de Buey Caimán, donde sellaron su compromiso bebiendo todos los presentes de un cuenco que contenía la sangre de un cerdo cimarrón ejecutado para esa ocasión. La inmortalidad de este curioso personaje tuvo diferentes interpretaciones.
Unos decían que es reencarnado en mariposa, otros que en colibrí, la mayoría que en el mosquito que provocó la muerte por fiebre amarilla al mismísimo general Leclerc, cuando en 1802 comandaba por orden de Napoleón Bonaparte un ejército de 57.000 hombres para someter de nuevo a los negros ya liberados, que culminó con la derrota del ejército francés y con el nacimiento de la República de Haití. Metamorfoseado o no, es innegable que Macandal se inmortalizó como personaje que luchó hasta morir por la emancipación de los esclavos en la colonia de Saint-Domingue y que su aparatosa ejecución constituye una interesante y dramática anécdota de la historia.